Hola gente, soy Arturo, bienvenidos al canal. Hoy traemos Forjador de Reyes, esta mega campaña para Pathfinder segunda edición. Esta campaña publicada originariamente por Paizo, ¿vale? Para Pathfinder 1, que fue publicada en el formato de las sendas de aventura, ¿no? Que es como lo publica Paizo, que eran 6 fascículos, que eran publicados normalmente mensualmente, ¿vale? Y que componían toda una campaña de nivel 1 a 20. Y luego con motivo del, creo que fue el 10º aniversario, algo parecido, ¿vale? Pues se optó por financiar esta nueva edición que saldría para Pathfinder segunda edición. Tanto la edición para Pathfinder 1 como esta edición para Pathfinder 2 nos las trae aquí en español por parte de Devir, que es la licenciataria de los productos de Pathfinder y de Paizo aquí en España. Y que en este caso lo único que cambia de lo que es la original es que ha sido dividida en dos volúmenes. Dos volúmenes que, por cierto, vais a verlo, son dos tochos enormes. O sea, cada uno de ellos ya sería una campaña con enjundia y sustancia suficiente por sí misma, pero es que los dos manuales, pues como podéis ver, son un tocho gigantesco. Una campaña que rápidamente se ha situado en el top, ¿no? De lo que son las campañas de este tipo de juegos de dado de 20, cogiendo pues ese puesto con completo derecho, y vais a verlo, es una campaña muy amplia, muy desarrollada, que toca muchísimos tropos, ¿vale? Y que es bastante compleja de llevar a la mesa, ¿vale? No es una campaña encarrilada, fácil y más sencilla, sino que va a requerir de mucho trabajo por parte del director de juego, pero que también, evidentemente, junto con ese trabajo, pues va a conllevar la enorme satisfacción de poder disfrutarla en la mejor medida posible. Como siempre que vemos una campaña, vamos a verla completita de página a página, pues soltando todos los spoilers que hagan falta. Así que quedáis advertidos a partir de este momento, que quedarse viendo el vídeo queda en vuestra entera responsabilidad. Y vamos a ver el primer tomo, ¿vale? De que está dividido esta mega campaña. ¿Vale? Que por aquí por detrás, pues se nos habla sobre quién gobierna las tierras robadas. Las tierras robadas han sido durante mucho tiempo el dominio de bandidos y monstruos, pero ya no. A tu grupo se le ha concedido una patente para explorar estas tierras vírgenes, derrotar sus peligros y construir una nueva nación. Sin embargo, no todo el mundo se acogerá como nuevos vecinos, y existen poderosas fuerzas sobrenaturales que tienen sus propios planes para la región. Podrás derrotar a los enemigos de tu reino y convertirlo en una de las nuevas naciones más grandes del mundo. En este tomo de tapa 1, en este tomo 1 de entapadura, ¿vale? Que Melior, Forjador de Reyes contiene los capítulos 1 a 8, ¿vale? O sea, realmente lo que han hecho por parte de Devir a la hora de conformarlo en dos volúmenes ha sido literalmente partirlo por la mitad, ¿vale? Han llegado hasta el capítulo 8, lo han partido, y a partir del capítulo 9 lo tenemos en el siguiente volumen. Vale, por aquí lo centramos un poquito, que se vea bien. Y aquí tenemos lo que es el índice de materias. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y unos pequeños anexos, que realmente luego en el segundo tomo vamos a continuar por el 8, tal, no sé qué, y luego tenemos todos los apéndices, que es por ejemplo donde se nos explican pues cosas tan importantes como las reglas de guerra, las reglas de gestión de reino, o tenemos todas las estadísticas del bicherío que van a aparecer por aquí, ¿vale? Bueno, pasamos por aquí, tenemos un pequeño resumen de la campaña, no lo vamos a ver evidentemente porque vamos a verla página a página, pero para poneros un poco en lo que es situación, realmente las tierras robadas que están entre los reinos fluviales y Brevoy, son unas tierras que no han sido tomadas por nadie. ¿Y por qué no han sido tomadas por nadie? Pues porque realmente lo que se está produciendo en ellas es la superposición de un plano procedente del primer mundo, que es algo así como el plano de las hadas, el plano férico o algo parecido, ¿vale? Entonces esto está teniendo efectos que se van a mostrar a lo largo de toda la campaña y que van a presentar a uno de los principales némesis, enemigos,
que vamos a encontrar dentro de la misma. Aquí en lo que es la portada tenemos a 4 de los principales enemigos, aunque no está el enemigo final, ¿vale? No se ha hecho spoiler del enemigo final. Tenemos a Lord Venado, que es uno de los bandidos que nos vamos a encontrar prácticamente al principio. Tenemos al rey Irobeti de Pitax, que es, digamos, que el reino rival contra el que se va a enfrentar el reino de los personajes. Tenemos a Bordakai, que es un cíclope liche, y tenemos a Nirisa, que es pues esa señora ninfa del primer mundo cuyo plano está solapando con estas tierras robadas, ¿vale? ¿Y por qué ocurre eso? Pues básicamente esta Nirisa, pues en este primer mundo, como digo, pues, plano férico y tal, pues intentó hacerse con más poder del que le correspondía, y los señores primogénitos, ¿vale? De este mundo, en particular lo que era el Señor de las Lámparas. Este Señor de las Lámparas lo que hizo fue castigarla, ¿vale? Intentó primero acabar con ella, enviándole un Jabberwock, al cual venció, luego enviándole a Miladas para combatirla, pero ella consiguió ponerlas de su lado, y al final lo que hizo fue expulsar al amante de esta Nirisa y dejarla un poco aislada, por lo cual ella se rindió, y él, como castigo, pues le quitó la capacidad de amar, la cual convirtió en una espada que se llama Brezo, que se podrá encontrar a lo largo de la campaña, y la obligó a pagar por esas 1000 hadas, ¿no? Tendría que conquistar 1000 reinos, los cuales convertiría en un grano de arena que echaría en una copa que se llama la disculpa, y cuando esa copa estuviera llena con los 1000 granos, pues se la concedería el perdón o algo parecido, ¿vale? Entonces realmente este reino que pretende conquistar ahora, que será el de los jugadores, pues es el grano número 1000. Nirisa lo que tuvo es una visión acerca de su futuro, viendo que había un grupo de aventureros que, utilizando esa espada Brezo, que está hecha con la parte del amor de Nirisa que la quitaron, pues la derrotarían. Entonces ella está utilizando secundarios no, está utilizando agentes para tratar de buscar y encontrar esa espada, porque una de las cosas que más le divierte a este rey de las lámparas es situarla en los reinos que va a conquistar, ¿no? Para que tenga esa sensación de que lo tienes cerca pero nunca vas a alcanzarla, ¿no? Algo parecido, ¿no? Entonces esa espada se encuentra dentro de estas tierras robadas, ¿vale? Y uno de esos agentes es el rey Irobeti, Castrucho Irobeti de Pitax, que encontró esa espada, pero en vez de devolvérsela, lo que ha hecho, como no se fía de ella, pues ha sido ocultársela. Y bueno, por ahí van a ir cierta parte de los problemas que encontraremos a lo largo de la campaña, ¿vale? Realmente lo que vamos a tener, bueno, aparte de una pequeña introducción sobre cómo funciona esta campaña, el nivel que deberían tener los jugadores al llegar a determinadas zonas, ciertas modificaciones a la hora de creación de personajes, que ya sabéis cómo funciona la creación de personajes en Pathfinder, con el ABC, ascendencia, bagaje, clase, ¿vale? Y aquí vamos a ir viendo pues las diferentes variaciones que podemos utilizar para personalizar los personajes que creemos para funcionar dentro de esta localización. Por aquí alguna cosa más, bagajes, como digo, y comenzaríamos ya con la primera parte, que es una llamada a los héroes, donde está Yamandi Aldori, que es una señora de Restov que se encuentra en Brevoy y que pues ven cerca una posible guerra con los reyes fluviales. Quieren que esa franja de terreno que les limita y que sirve de frontera, como son las tierras robadas, pues sean ocupadas por parte de alguien que les sea leal, ¿no? Es decir, cuanto más alejes al enemigo, pues mejor para ti mismo, evidentemente. Entonces, lo que va a hacer es repartir una serie de patentes, repartiendo lo que son esas tierras robadas, para que estos grupos de héroes pues establezcan su propio reino, y entre ellos van a estar lo que son los personajes. Lo que ocurre es que este rey Irobeti, que es conocedor
de los planes de Aldori, va a mandar a una serie de asesinos, que son los Lágrimas Negras, que van a atacar por la noche después del banquete en el que se van a presentar, ¿vale? Que vamos a tenerlo por aquí, el gran salón, donde van a conocer, por ejemplo, a Maegar Barn, que va a tener importancia, que también va a establecer su propio reino, el fuerte de Barn, que luego veremos más adelante. Y pues, con los que se pueden, ¿no?, establecer ciertas relaciones. Asimismo, también Irovetti no solo ha enviado a estos asesinos, sino que también ha enviado a un espía, que se llama Tartucho, que es un gnomo, que también va a tener sus planes para perjudicar a los jugadores más adelante. Bueno, tenemos lo que es la noche, donde van a atacar estos asesinos, y básicamente los jugadores tendrán que recuperar la mansión de Staldori por parte de estos asesinos, ¿vale? Recuperando pues prácticamente habitación por habitación. Tenemos por aquí hasta que se les entregue la patente a ellos, como a otros grupos donde, por ejemplo, están los espectros de hierro, que luego también más adelante veremos que tienen su parte de importancia y que se les presenta más o menos como el grupo rival que va a ir consiguiendo éxitos y el cual se espera o se tienen más esperanzas puestas en ellos que en los propios jugadores, ¿vale? Y a partir de aquí, este capítulo segundo, que es el más amplio de la campaña, ¿vale? Porque aquí vamos a tener que prácticamente llega hasta aquí, ¿vale? Todo esto son los hexágonos, ¿vale? Esto vamos a tener una parte donde vamos a tener lo que son estas zonas de las tierras robadas, donde las van a explorar pues en base a hexágonos, que tenemos, bueno, por aquí los rumores, un poco cómo funciona todo, los primeros encuentros, y aquí tenemos lo que es el mapa de las tierras robadas, que luego al final, tanto del primer tomo como del segundo, los tenemos en un formato un poquito más grande, por si queremos imprimirlos, ¿vale? Y ir situando los hexágonos que se vayan conquistando, porque esa es alguna de las tareas de reino que luego vamos a ver en las reglas, donde se pueden ir conquistando hexágonos, poblándolos, fortaleciéndolos o creando zonas de cultivo, zonas de riego, tal, para conseguir pues las materias primas necesarias para sustentar a lo que es todo un reino, ¿vale? Y los jugadores, como digo, pues marcharán de Brevoy hacia estas tierras de... Realmente lo que se les concede es este cinturón verde, que es el que deberían conquistar, que al final luego podrán conquistar todo, y pasarán por aquí, por el RL1, que es la primera localización, que es el fuerte de Oleg, ¿vale? Este fuerte de Oleg, que va a ser, digamos, donde comenzará toda esta exploración, que es un fuerte, una especie de fuerte avanzada dentro de estas tierras, donde pues va a tener problemas con unos bandidos, que va a ser lo primero que van a tener que limpiar los personajes antes de comenzar a establecer su propio reino, ¿no? El eliminar a estos bandidos. Y luego tendremos todo lo que son los hexágonos, que como digo, esto lo vamos a pasar un poco por encima, en vez de ir viendo hexágono con hexágono qué es lo que tiene cada uno, pero sobre todo quedaros con que la influencia de esta Nirisa, de este primer mundo, este mundo férico, pues se manifiesta de múltiples formas y va a tener esa influencia dentro de las criaturas y de la fauna y flora que se va a encontrar. Vale, por aquí tenemos de todo, ¿vale? Cruces, todas las localizaciones, como digo, esto lo vamos a pasar un poquito por encima porque pues, no merece la pena mucho ir viendo cada uno de los hexágonos, que como digo, pues cada uno nos va a ir poniendo pues una diferente tarea y cuestiones sobre todo lo que encontramos por ahí, ¿vale? Esto, por ejemplo, ya llegamos a alguna. Aquí, por ejemplo, pues el viejo sicomoro, donde alguna de las, pues más allá de los propios hexágonos, pues ponerlos de manera separada por cada uno, hay algunas localizaciones que te las detallan un poco más, ¿no? Como el viejo sicomoro, donde hay unos gremlins que se dedican a hacer trastadas y que, por ejemplo, han robado a una tribu de kobolds pues una estatuilla religiosa o algo parecido, ¿no? ¿Qué será lo siguiente que se podrán encontrar? Que son las cavernas de Skamaujin, de estos kobolds, donde el espía enviado por Irovetti, este Tartucho, este gnomo, lo que ha hecho ha sido transmutarse en un kobold y se ha hecho un poco con el poder dentro de esta tribu de los Skamaujin,
que están buscando la estatuilla que le robaron los gremlins, por lo cual si los jugadores han conseguido la estatuilla pueden establecer buenas relaciones con esto siempre y cuando descubran que tienen a este Tartuk, que en verdad es el Tartucho, ¿vale? El gnomo espía de Irovetti, de Pitax, pues por ahí malmetiendo. Está el túmulo solitario, que pues aquí un túmulo con muertos vivientes. La isla del rey lagarto, que esto va a estar al lado del lago Vela, ¿vale? Está la isla del lago Vela, que en realidad pues estos hombres lagarto están siendo manipulados por un fuego fatuo que, pues que encuentra divertido el manipularles para así conseguir alimentarse de miedo. Y esta isla del lago Vela va a tener mucha importancia, puesto que en ella se encuentra pues un sótano donde hay un sello, el sello de la cámara del sello espiral, que no van a poder abrir, ¿vale? Como digo, casi todas las zonas están divididas por niveles y cuando lleguen aquí, pues no deberían tener la capacidad de poder romper ese sello. ¿Por qué? Porque eso lo romperán más adelante, ¿vale? Prácticamente al final de lo que es la campaña. Y que va a ser muy curioso porque lo que se van a encontrar es un culto, una guerra entre cultistas que son muertos vivientes, ¿vale? Que se encuentran en el interior, debajo de los sótanos, ¿no? A los cuales conduce ese sello, que son unos cultistas, unos de Pharasma y otros de Yog-Sothoth, porque no podían faltar mitos de Cthulhu en esta campaña, ¿vale? Bueno, tenemos por aquí la fortaleza abandonada que pertenecía a los elfos antes de que se marcharan con la llegada de la piedra estelar y que ha sido tomada pues por parte de una dama bailarina o algo así, que es una Sidba Oban, y que pueden restaurarla. Esto sí que es importante, el hecho de que evidentemente los aventureros son aventureros, pero también van a tener que gestionar un reino. Entonces todo este tipo de fortalezas, una vez que las limpien, pueden tomarlas mediante una serie de tareas de reino, ¿vale? Que veremos en las reglas de reino, para poder anexionarlas a su propio reino, ¿no? Y recuperar una de estas fortalezas y tomarla para ti, pues evidentemente te va a ayudar a desarrollar el reino que estás creando. Tenemos por aquí a los Bogars del pantano, que también pues están siendo engañados. Y ya llegaríamos, después de todo lo que es este capítulo, como digo, el capítulo 2, que es el más extenso, que es el que nos pone las principales localizaciones y tal, ya pasaríamos a lo que son pues los asuntos de la propia campaña, ¿vale? Y el primero es, como habíamos dicho, el puesto de Oleg, este puesto de avanzada que hay en las tierras robadas, por parte de pioneros, que está siendo atacado por bandidos. Estos bandidos están liderados por un jefe bandido que se llama Lord Venado, ¿vale? Que lo hemos visto en la portada de la campaña. Y básicamente lo primero que tendrán que hacer allí los jugadores, nada más que reciban la patente para crear su propio reino, es ir a este puesto y comenzar a limpiarlo de bandidos, esperando a que lleguen los bandidos a tomar pues el impuesto revolucionario, el diezmo, ¿no? Que exigen a este puesto comercial, conseguir pistas para buscarlos a través del cinturón verde, ¿vale? Que son las tierras que ellos van a reclamar. Y hasta que lleguen a la fortaleza del Orbenado, que es el jefe maluto que dirige a estos bandidos, ¿vale? Tomando esta fortaleza con los líderes principales que acompañan al Orbenado. Aquí no vamos a encontrar las estadísticas del Orbenado porque, como os digo, luego los principales enemigos los tenemos al final del segundo tomo en los apéndices, ¿vale? Que lo tenemos por aquí. Y una vez que derroten al Orbenado, pues digamos que ya pasamos a este capítulo y reciben otra carta por parte de esta señora de Restov, que pues les felicita y ya les da como la bendición, ¿no? Para que creen su propio reino. Ahí tendremos una serie de acontecimientos, puesto que lo primero vamos a encontrar estos cuadraditos del reino en segundo plano, donde aparte de lo que son las propias aventuras que van a jugar y que van a vivir dentro de la propia campaña, también van a tener que ir gestionando todo lo que es acerca del reino, ¿vale? Van a tener que ir con las diferentes
tareas de reino, que son una serie de fases, ¿no? Hay una fase de mantenimiento, una fase de recaudación de impuestos, de habilidades, de no sé qué, ¿vale? Y que van a tener que ir realizándolas y que normalmente son una vez al mes dentro de tiempo de juego, evidentemente, ¿vale? Por lo que no es que los aventureros vayan a estar por ahí de parranda todo el día, sino que van a tener que gestionar sus cosas y luego solucionar los problemas que vayan surgiendo. Entre ellos diferentes acontecimientos como la aparición de un hombre lobo, agitadores procedentes de Pitax que quieren crear el malestar entre la gente, espías que van a mandar por aquí otras facciones. Y lo que es el problema troll, puesto que aquí al principio, como enemigo o como rival del reino en sus primeros momentos, va a aparecer otro reino que va a ser un reino dirigido por un troll, que va a ser un reino, una especie de monstruos, ¿no? Y que van a tener que acabar con esa amenaza. Donde está el rey Argulka, creo que era, o algo parecido, ¿vale? Que es un rey troll que han tomado estos troles pues una antigua fortaleza enana y se han hecho fuertes en ella. Este Argulka, ¿vale? El rey troll. Aparte, también va a surgir otro problema que es una bestia enorme que en un momento dado pues se van a encontrar con que alguna de las poblaciones que han fundado pues están completamente destrozadas porque ha pasado por allí una criatura gigantesca. Básicamente es un oso lechuza gigante que arrasa con todo y que van a tener que cazarlo para proteger a la gente. Ahí se les crea esta tarea, ¿vale? Cazar a la bestia, donde por ejemplo te pone 80 puntos de experiencia del reino, porque el reino va a ir subiendo de nivel. Luego vemos las reglas de reino, pero básicamente funciona como un personaje, va a tener sus estadísticas, va a ir subiendo con puntos de experiencia, ¿vale? Según vayamos realizando esas tareas. Y que básicamente, pues como digo, pues es un oso lechuza que fue atacado por unos bandidos y que su pareja murió y entonces pues se creó ahí una especie de resquemor donde su pareja renacerá como una especie de espíritu o de fantasma, ¿vale? Y que pues supondrán ambos un peligro para lo que son los personajes. Tenemos otra amenaza que es un culto de la Mastú, ¿vale? Que quieren plagar todo esto de monstruos. Entonces han ido depositando una especie de venenos o de maldiciones que van a ir pues provocando brotes de apariciones de monstruos, ¿vale? A lo largo del reino de los personajes. Que estos que, como ya han comenzado lo que es la forja de su reino, la creación de su reino, van a ser invitados por parte de otros a formar parte de una cacería. Y según desarrollen esa cacería, lo que se van a encontrar es que cuando vayan a comer los... Bueno, primero realizarán la cacería para ver quién gana, ¿no? Quién es el campeón de la misma. Con diferentes criaturas que se van a encontrar por aquí, pues cuando vayan regresen al refugio y pues vayan a comerse lo que han cazado, ¿no? Pues se van a encontrar con que alguno comienza a mutar, ¿no? Puesto que es presa de la propia maldición, ¿vale? Y esto ya les obligará a investigar los brotes, donde van a tener que ir realizando una serie de pruebas de investigación en determinados lugares y dependiendo del número de puntos de investigación que saquen, pues se enterarán antes o después de lo que está ocurriendo, que son estos sectarios de la flor que adoran a la Mastú y que están pues dando por saco por allí, ¿vale? Hasta que se enfrenten a los propios sectarios en su guarida y acaben con ellos y liberen a su reino de pues este peligro. Aquí llegaremos a la desaparición de Fuerte de Barn. Antes hemos hablado de este Maegar Barn, que era otro de esos aventureros que van a forjar su propio reino. Pues había forjado este Fuerte de Barn y les llegará la comunicación de que pues han desaparecido, ¿no? Algo ha pasado allí y les piden que vayan a investigarlo. Y cuando llegan allí, pues encuentran que esto está tomado por una serie de bichos y que no hay rastro de los supervivientes, ¿vale? Puesto que los supervivientes han sido llevados
por parte de unos seguidores de Bordakai, ¿vale? Básicamente lo que ha pasado es que hay un aventurero que encontró unas tablillas y siguió pues una pista creyendo que iba a encontrar un tesoro, cuando en realidad lo que hizo fue encontrar la tumba de Bordakai, que es un cíclope que en los tiempos pretéritos, cuando estaba el imperio de Tassilion y el de Aztlan, pues también había imperios de cíclopes. Y en ellos había un gobernante que era este Bordakai, aunque en realidad era como un título más que un nombre, ¿vale? Puesto que lo llevaban varios. Pero que en un momento dado, pues sus congéneres, hartos de él, pues le encerraron en una tumba, pero curiosamente esa tumba había sido preparada por él mismo para pues convertirle en un liche, ¿vale? Para pasar a la otra vida y quedarse como un muerto viviente. Pero los enemigos principales de los cíclopes, que eran los centauros, no me preguntéis por qué los centauros se llevan mal con los cíclopes, son cosas que pasan, ¿vale? No vamos a juzgar a nadie. Pues los centauros pues, se quedaron para proteger ese lugar y que nunca se pudiera abrir. Lo que pasa que, bueno, tú en una noche tan malas das tu palabra y luego resulta que pues, se te olvida, ¿no? Entonces, con el paso de los siglos, esto se olvidó y la tumba quedó abandonada. Hasta que fue descubierta por este explorador, que sin querer, pues activó por allí las alarmas y tal, y despertó a Bordakai. Y Bordakai ahora ya como liche, pues se despierta, se da cuenta de que su mundo ha cambiado y requiere información, así que consigue una serie de seguidores y los envía allí para que le envíen pues, a los aldeanos de este fuerte, a los cuales pues luego vamos a ver que en realidad lo que hace es comerse su cerebro para adquirir el conocimiento de los mismos, por lo cual realmente no les van a poder salvar. Bueno, los jugadores cuando lleguen aquí pues van a tener que recuperar el fuerte de Barn, enfrentarse a los malutos que están por aquí y entre los tesoros que recuperarán habrá un arco que se llama flecha celestial, ¿vale? Que es un arco que enseguida pues, se darán cuenta de que pertenece a los centauros, lo cual les llevará a comunicarse con ellos, que les contarán la historia de Bordakai, ¿no? Y les pondrán en la senda, ¿no? De encontrarse con este Bordakai, donde entrarán en su tumba, que es donde él se encuentra y tiene pues a sus pues, muertos vivientes y tal, ¿no? Y fantasmas, y que lamentablemente pues ha acabado con todos los supervivientes puesto que se les ha comido el cerebro, ¿vale? Cosas que pasan. Y por último tenemos estos problemas en Vado Tazel, ¿vale? Donde pues los señores tigre, que son unos bárbaros de la zona, pues han tomado un asentamiento humano que básicamente se ha rendido y se ha puesto del favor de los mismos. Estos bárbaros de señores tigres están liderados por un mega bárbaro que se llama Armagh, el 2 veces nacido, que en realidad no tiene nada de especial, sino que es un peón engañado por una especie de brujas que se llaman las sectarias de las hermanas del ojo inyectado en sangre, ¿vale? Es un nombre bastante explícito, que le han convencido de que él es la reencarnación de un antiguo rey bárbaro y tal, ¿no? Y, como digo, van a suponer un problema para los jugadores. Máxime cuando bueno, pues tienen que liberar Vado Tazel, ¿vale? Ir al fuerte de Drelev, que es el del noble que dirigía este Vado y que se ha unido a los señores tigre, ¿vale? Y luego buscar al propio Armagh, que se ha ido a un túmulo, vale, por aquí todo lo que vamos a encontrar en este lugar, a un túmulo a conseguir una espada mítica de los reyes bárbaros, ¿no? De la zona, y que tendrán que ir ahí pues a evitar que se haga con ella, y si pueden ellos hacerse con ella, pues mejor que mejor, ¿vale? Por aquí tenemos algún mapita y como digo tenemos los hexágonos, los mapas hexagonales que podemos utilizar sobre todo para ir representando las zonas que van conquistando
los jugadores y anexionando a su propio reino. Bueno, vamos a ver el siguiente volumen, donde tenemos aquí el tomo 2. Vale, que por aquí, como veis, directamente ya nos abre en la página 330. ¿Vale? Directamente han cogido y han pegado un tajo por la mitad. Y a partir de aquí tenemos el capítulo 8, que sería la Guerra de los Reyes Fluviales. Tenemos las 4 últimas partes de la campaña, así como todos los apéndices, que son un montonaco. Tenemos por aquí la Guerra de los Reyes Fluviales, donde este Castruccio Irovetti, que es el rey de Pitax, que es pues el de los reinos fluviales, el reino némesis de los personajes, va a tratar de engañarles. Les invita, por motivos diplomáticos, pues a un campeonato donde van a participar mientras él está moviendo sus tropas para atacar el reino de los personajes, ¿vale? Mientras ellos están fuera. Entonces van a poder participar en este campeonato que, curiosamente, si consiguen ganarlo, les van a otorgar puntos de liderazgo a la hora de liberar Pitax de este propio Irovetti, ¿vale? En el futuro. Mientras tanto, el capitán o el comandante de los ejércitos de Pitax, que es un Oni, un ogro mago, ¿vale? Pues está liderando los diferentes ejércitos de incursores pitaxianos, de jinetes colmilludos, que son gigantes que cabalgan mamuts, y de wyverns o guibernos, ¿no? Como queramos llamarlos, donde se van a sentar en diferentes hexágonos desde los cuales van a realizar sus ataques a lo que es el reino de los personajes. Y aquí ya se nos habla de la exploración en tiempos de guerra, puesto que va a modificarse lo que son los hexágonos que hemos visto en el capítulo 2, puesto que en algunos pues van a estar estos ejércitos, ¿no? Moviéndose. Además, Nirisa, que como hemos dicho al principio, pues era quien había convencido a Irovetti de estos planes, pues va a tener cada vez mayor influencia, ¿vale? Ese plano en el cual ella se encuentra dentro del primer mundo, pues cada vez está más superpuesto con las tierras robadas. Y como digo, va a tener más poder y va a ir convocando una serie de frentes tormentosos, ¿vale? Que van a influir en las batallas. Aquí es donde utilizaremos las reglas de guerra, ¿vale? Que veremos en los apéndices. Tenemos además otra trampa que el rey Irovetti va a plantar a los personajes. Les va a hacer creer que quiere ir a un lugar para conseguir un arma que tiene unos efectos destructivos enormes. Básicamente lo que quiere es convertir un cuerno de llamada o algo así en un cuerno destructor. Es un cuerno de niebla modificado, ¿vale? Que se quiere convertir en un cuerno con una nube aniquiladora o algo parecido, ¿vale? O sea, un arma de la leche. Entonces los personajes se van a dirigir a esta abadía de la Rosa Blanca. Lo que pasa es que sin quererlo les va a conducir a parte de resolución, a un lugar donde se puede dar resolución a muchas de las incógnitas que ahora mismo tendrán los jugadores en la campaña o de desconocimiento. Porque en este lugar había una tal Evindra, ¿vale? Creo que era una náyade o... Espera, vamos a buscarla. Aquí. Evindra, que es una variante de Nereida mujer que habitaba en este lugar y que tenía relación con los sacerdotes o los clérigos de la abadía y les ayudaba con las aguas para que pudieran destilar sus bebidas espirituosas, ¿vale? Y digamos que tenían una buena relación entre ellos. Pero llegado un momento, llega allí un clérigo que pues le mandan un poco como castigado, puesto que ha tenido comportamientos poco dignos y bastante lascivos pues en el lugar en el que se encontrase, y se le envía allí para que reflexione. Entonces él, en cuanto se entera de que hay una mujer, joder, ¿cómo se llamaba, macho? Evindra, que era una Nereida. ¿Vale? Nereida, ¿vale? Que había una Nereida que es de una belleza espectacular. Lo que hace es robarla el chal
y obligarla a que se convierta en un elemental de agua y la encierra en un reloj de agua, del cual ella no puede escapar, ¿no? Y es algo así como para quedarse con ella. ¿Qué ocurre? Que esta Nereida, esta Evindra, el rey de las lámparas había enviado a uno de sus emisarios para que ella guardara la espada Brezo, que como digo, estaba hecha con el amor que le habían extirpado a Nirisa, ¿vale? Y que es un arma que ella busca porque sabe que puede ser la fuente de su destrucción, pero el rey de las lámparas se encuentra divertido el ponerla en el mismo lugar en el que Nirisa está porque sabe que no la va a poder encontrar, ¿vale? Y sin embargo, Nirisa ha enviado a sus agentes a buscarla. ¿Y qué ocurre? Que llegado un momento, los agentes de Irovetti la encuentran esta espada, acaban con el clérigo este que había encerrado a la Nereida como elemental de agua en el reloj de agua, solo que ellos no se dan cuenta de que este reloj es especial y lo dejan ahí, pero sí que se llevan la espada cubierta con el chal de Vindra. Vale, así que si llegan aquí y acaban con las amenazas que principalmente pues Irovetti ha mandado a sus asesinos, a este hombre rata, ¿vale? Para acabar con ellos, que es como su jefe de asesinos, pues podrán liberar, bueno, este es el espíritu del clérigo, ¿vale? Podrán liberar a la Nereida, que les explicará pues lo que sabe, ¿vale? Sobre la espada que tenía allí en custodia y que la han robado. Siempre y cuando le devuelvan el chal, ¿vale? El chal con el que ella se viste. Esto les enviará a dirigirse a Pitax, ¿vale? Donde van a tener que intentar liberar lo que es la ciudad a través de una serie de tareas, ¿vale? Donde tendremos lo que es la localización, cómo explorarla, los principales lugares, las principales facciones en que se divide, ¿vale? Asimismo como el palacio. Y como digo, pues van a tener que realizar una serie de tareas para tratar de liberar la ciudad del dominio de Irovetti. Y enfrentarse al final, pues dentro del propio palacio, pues a lo que es la guardia pretoriana del mismo, el Oni que os había dicho, ¿no? Que es el general de los ejércitos de Pitax. Y encontrar aquí debajo, dentro de lo que es el agua, en este pequeño lago subterráneo, tras una puerta secreta, pues estará flotando la espada en el agua, cubierta con el chal de Vindra. Y podrán hacerse con esa espada con Brezo. Ahora lo que tenemos este capítulo realmente te dicen que está metido un poco con calzador, ¿vale? Que no tiene nada que ver con la trama principal, pero sí que puede tener importancia a la hora de superar algunos de los retos que se van a encontrar en la parte final, ¿vale? Aquí volvemos, ya os había dicho que en el lago Vela había un subterráneo que estaba protegido con un sello, ¿no? El sello de la espiral. Y que bajo ese sello, en lo que son los subterráneos, pues que hay un enfrentamiento eterno entre un culto de Pharasma y un culto de Yog-Sothoth, que son los cultistas o el culto de la visión en el umbral o algo parecido, ¿vale? Entonces, como digo, esto no tiene realmente nada que ver con lo que es la propia campaña, incluso te dicen dentro de la misma que si los jugadores son capaces de llegar a nivel 18 por otros medios, que no hace falta que jueguen esto. Pero sí que puede tener importancia por una cosa que vamos a ver a posteriori. Como digo, se enfrentan estos dos cultos donde los cultistas del umbral, estos cultistas de Yog-Sothoth, se han arrancado los ojos para tener una visión verdadera, ¿vale? Todos no van a tener ojos en las cuencas. Absolutamente desagradable, ¿vale? esta ilustración, y que además, como han estado encerrados ahí durante muchísimo tiempo, han intentado entrar en contacto con otros planos, como son las tierras del sueño y tal, de las cuales han traído otras criaturas, ¿no? Bastante conocidas de los mitos. Asimismo tenemos el teorema de la hélice, que es pues algo que les puede proteger del paso del tiempo o de los cambios temporales cuando accedan a la mansión de Nirisa, ¿vale? Que también tiene esos efectos en el tiempo. Y que aquí, evidentemente, pues los cambios en el tiempo que se refieren a Yog-Sothoth, donde va a haber
que tratar de destruir una serie de cosas en un determinado orden para evitar que Yog-Sothoth pueda manifestarse en esta dimensión, ¿vale? Y tenemos por aquí criaturitas tan conocidas como emisarios de Len, Mastín de Tindalos, los Kelaun de estos y tal, ¿vale? Que básicamente, pues este es un sajarraja por aquí, ir acabando con todos estos. Y tenemos lo que va a ser la superposición del reino de Nirisa con las propias tierras robadas, donde se van a ir produciendo una serie de brotes, como brotes féricos, que van a tener que ir venciendo, ¿no?, los personajes a lo largo de este capítulo. Asimismo, les podrá llegar lo que es un pequeño cuentecito de parte de un que era la merienda de Zudiger, ¿vale? Que parece que era un pintor o un escritor, algo parecido, que entró en este reino férico. Es una especie de cuentecito al estilo de Alicia en el País de las Maravillas. Y que es más, después, al final de lo que es el libro, nos viene aquí, ¿vale? En estos apéndices nos viene lo que es el cuentecito, ¿vale? Que se puede fotocopiar y entregar a los personajes, ¿vale? Para explicarles cómo poder llegar, es a partir de este cuentecito cómo pueden llegar a este reino. Donde, como digo, van a comenzar los brotes, donde a lo largo de todo un mes se van a ir produciendo y van a ir, pues como digo, solapando lo que es este reino férico con el plano real, con las diferentes criaturas que se van a ir encontrando. Ahí ellos tendrán que buscar y entrar en el reino de Nirisa, que el reino de Nirisa, ella no tiene poder suficiente como para poder anclarlo en el mundo real, por lo cual está utilizando una serie de pilares que se encuentran en cada uno de estos claros, que está protegido por un campeón. Entonces, cada vez que pasen por uno de estos planos y acaben con el campeón que hay, habrá una probabilidad acumulativa de que se desvincule, ¿no? Y deje, como digo, pues deje de estar vinculado. Cada uno, como digo, pues con un campeón que van a encontrar por aquí, ¿vale? Hasta que lleguen a la casa al filo del tiempo, que es la propia mansión de Nirisa. Que, como digo, esta casa existe a la vez en pasado, presente y futuro, ¿no? Es decir, cuando lleguen la van a ver en perfecto estado, pero también en el estado que queda después del combate y tal, ¿no? Y ese tipo de cosas hay que jugar con ellas y podrán ser protegidos por el teorema de la hélice que hayan descubierto en el enfrentamiento con los sectarios de Yog-Sothoth, ¿vale? Que, como digo, pues ese capítulo, pues la verdad es que no tiene mucho que ver con la campaña, pero sí que te da una pequeña ayuda que te puede servir. Y ahí es donde se podrán enfrentar con los sirvientes, ¿no? Que los sirvientes, además, es curioso porque tienen un valor de vergüenza. Es el hecho de que ellos pues tienen que servir a Nirisa, pero realmente no quieren hacer lo que les dice. Entonces van a tener penalizaciones en determinados momentos. Por ejemplo, un guardia fantasmal sufre vergüenza cuando ataca un objetivo que aparenta ser un elfo o un adorador de Calistria, ¿no? Y eso te permite hacer uso de una acción, que es perdonar enemigo, que es el hecho de convencerle un poco de que está perdonado, de que no tiene que hacerlo, y entonces se retiraría del combate y no haría falta el tener que derrotarlo. Vale, por aquí a todos los que se pueden encontrar, ¿vale? En las diferentes localizaciones. Y algo curioso es que Nirisa se encuentra pues en una torre que se llama Las Fábulas, que realmente son 4 semiplanos unidos en uno solo que va cambiando de uno a otro. Entonces, cuando encuentren esto, aquí lo tenemos, estos 4 planos, habrá que ver dónde se puede abrir el portal y cómo poder utilizar el interruptor para cambiar de uno a otro, para encontrarla. Y ahí se podrán enfrentar a ella, que pueden también intentar derrotarla físicamente o también el hecho de intentar perdonarla, ¿vale? Lo cual será mucho más difícil, evidentemente. Pero que al final descubrirán que ella en realidad no quería hacer esto, sino que es por la maldición que le impuso el rey de las lámparas y la necesidad de llenar esa copa de disculpa, ¿no?, que se llama,
con reinos, ¿no? Reinos conquistados, que son esos 1000 reinos necesarios para poder hacerlo. Y así es como descubrimos la existencia del jefe final de lo que sería esta campaña, que es el Rey de las Lámparas. Que evidentemente, pues al haberle roto el juguete, ¿vale? La diversión, pues se va a centrar en los jugadores, los cuales van a soñar en el momento en el que vayan a dormir, en el que vayan a descansar, van a entrar en un sueño donde se les van a volver a lo que era la fortaleza del Lord Venado, con un Lord Venado un poco más chetado, que les va a actuar como avatar o como enviado de este Rey de las Lámparas, juzgándoles, ¿no? Durante este enfrentamiento dentro del propio sueño se va a romper la disculpa, que es este cáliz, ¿no? Que se entiende que se habrán llevado, ¿no? Los propios jugadores, y que contiene esos 999 granos, ¿no? de reinos convertidos. Cuando se acabe ese sueño pasarán a lo que es un plano creado por el propio Rey de las Lámparas, que les pondrá a prueba. Básicamente será una visión posapocalíptica de lo que es su propio reino, por lo cual aquí lo que son los parajes van a depender mucho de lo que hayan construido los personajes a lo largo de su creación del reino. Y se van a enfrentar con una visión retorcida de todos los habitantes del mismo, imponiéndoseles la tarea de tener que volver a reformar o volver a recomponer los diferentes pedazos en que se haya destruido esta copa, este cáliz este cáliz de disculpa, ¿vale? El cáliz que se ha roto en el sueño. Se encontrarán, por ejemplo, con un doble Bordacai, tal, ¿no? Incluso lo que te van diciendo es por aquí, pues lo que son las residencias, porque sea idéntica a la residencia que utilizan los personajes, tal, ¿no? Es, como digo, es una visión de pesadilla de lo que es la realidad. Hasta que al final lleguen al propio Rey de las Lámparas, que en verdad no se pueden enfrentar a él, porque él es un semidios y digamos que no va a poder ser derrotado por los personajes, pero sí que se presentará un avatar que les propondrá que les sirvan eternamente o que se tendrán que enfrentar con él, ¿vale? Entonces, una vez que le venzan, pues digamos que se habrá acabado la campaña. Y aquí ya comienzan los apéndices, donde se propone el cómo poder continuar más allá la campaña de lo que sería este Forjador de Reyes, lo cual la verdad pues no tiene mucho sentido porque los niveles en Pathfinder llegan a nivel 20 y ya estarán en nivel 20, ¿no? Es decir, no van a poder evolucionar mucho más. Tenemos la creación de reinos. Los reinos van a actuar como un personaje, ¿vale? Lo que es el reino. Va a tener sus propias características, que son cultura, economía, estabilidad y lealtad. Y aquí una serie de pasos para formarlos. Primero con la patente que vamos a recibir, que es una patente de conquista, de exploración, etc. Cómo vamos a gobernar nuestro reino, si con despotismo, oligarquía, feudalismo, taumocracia, ¿vale? Un gobierno de magos, con terratenientes, eligiendo líderes, tal, la primera aldea y el avance del reino, que el avance, como podéis ver, es bastante similar al de un personaje, ¿no? De nivel 1 a 20 va a tener una clase de dificultad de control, que esta clase de dificultad va a ser la dificultad contra la que normalmente se van a tirar las habilidades que vamos a utilizar durante las diferentes fases de reino. Tenemos por aquí pues a los liderazgos que vamos a utilizar, las habilidades, ¿vale? Las habilidades que tenemos por aquí: mejorar reputación, fundar asentamiento, crear tierras de cultivo, comercio de materias primas, mejorar calidad de vida, gestionar puestos comerciales, aplastar la disidencia, vamos a tener dotes. El tamaño del reino va a modificar la clase de dificultad de control. Y lo realmente importante lo tenemos aquí, que es todas las fases, ¿no? Lo que es la fase de mantenimiento primero, la fase de comercio para recaudar impuestos, para aprobar gastos, obtener materias primas, gestionar acuerdos comerciales, actividades de liderazgo, actividades de la región, como fortificar un hexágono, despejar un hexágono, tal, ¿vale? Fase de actividades como actividades municipales y las actividades del ejército, que esas ya nos vienen en el capítulo de guerra,
que lo tendremos en el apéndice 3 y que está, pues digamos que aparte, ¿no? Por esto que son ya... Tiene suficiente enjundia como para tener su propio capítulo. Aquí nos las expanden todas estas tareas donde vamos a ir, como digo, construyendo pues estas diferentes estructuras en base a los puntos de recurso que dispongamos, ¿vale? Bueno, todo esto así como una serie de acontecimientos del reino que pueden ocurrir, como actividad de monstruos, de bandidos, sectarios, ¿vale? Los tenemos ahí de manera aleatoria para poder ir introduciéndolos, mala cosecha, inmigrantes ricos, nuevos súbditos, peregrinación, propuestas diplomáticas, tal y cual, ¿no? Que como veis, pues son reglas que, aunque pues es un sistema aparte, sí que nos recuerda enormemente cómo funciona el propio sistema de Pathfinder, ¿vale? Por lo cual, pues aparte de ir siguiendo los pasos según te los van poniendo, no es demasiado complicado a la hora de poder utilizarlo, poder llevarlo a la mesa. Asimismo, como el de guerra, vamos a crear un ejército, ¿vale? Que va a tener una serie de estadísticas, igual que habíamos visto anteriormente con el ejército básico, que va a tener un nivel con su categoría de armadura, su tal, luego lo vamos a poder armar si queremos ponerle armaduras mágicas, armas mágicas, ¿vale? A lo que son los soldados para mejorarlos. Y luego lo que son el propio enfrentamiento, ¿no? Que se va a dirimir. Y tanto si ganamos como si perdemos, pues vamos a tener que hacer una tirada para ver realmente cómo son las pérdidas, ¿no? en nuestros propios hombres, ¿no? Con cuántos nos quedamos y sobre todo cuántos vamos atrayendo para formar parte de este ejército. Tenemos también, pues evidentemente, en el apéndice, pues lo que son los tesoros, principalmente con Brezo, ¿no? Esta espada creada habiendo estirpado el amor de Nirisa, que es incapaz de amar y por lo tanto incapaz de crear un reino por sí misma. Tenemos aquí el yelmo del venado, la espada esta impronunciable de los reyes bárbaros. Y todos los PNJs y monstruos aquí los tenemos pues por orden alfabético en la página en la que se encuentran, como Armag, el dos veces nacido, Castruccio y Robetti, Foras, que es el sectario de Yog-Sothoth, Yamandi Aldori, esta señora de la espada de Restov, Argulka, el rey troll que amenazará al principio al reino de los personajes. Tenemos el avatar del rey de las lámparas. Tenemos a Nirisa, donde nos cuentan un poco toda su historia. Al Lord Venado, a Tartucho, este gnomo que se hace pasar por un kobold, a Bordakai, ¿vale? El cíclope Liche. Y tenemos animales y criaturas, sobre todo, pues tanto los brotes de la Mastú, ¿vale? Cuando intenten convertir a todo en un monstruo, así como luego lo que es la cacería salvaje, que son estas criaturas de cuando se mezcle el primer mundo del plano férico con el mundo real. Vale, por aquí un índice de todas las misiones que se pueden encontrar dentro de lo que es la campaña. Como veis, poquitas. El cuentecillo este infantil que nos puede ayudar a entrar dentro del reino de Nirisa. Por aquí otra vez volvemos a tener los hexágonos, ¿vale? Los 4 mapas, ¿vale? De hexágonos en que se dividen las tierras robadas. La ficha del reino, que como veis, pues como una ficha de personaje muy similar. Por aquí para poner el trazado urbano de las ciudades que vayamos creando, poniendo pues los diferentes elementos arquitectónicos que más nos convengan, así como la ficha del ejército. Tenemos aquí la licencia de juego abierto, publicidad de secretos de la magia. Y habríamos visto completito, ¿vale? Que ha sido un vídeo larguito. Todo lo que es este forjador de reyes campañote para Pathfinder 2, ¿vale? Y digo bien, Pathfinder 2, cuidado, no es la edición remaster, es para Pathfinder 2. Es decir, para las reglas básicas se nos hace referencia continuamente al bestiario 1, bestiario 2, a la guía de dirección de juego, ¿vale? ¿Eso significa que no se puede jugar esta campaña con la edición remaster? No, no habría demasiado problema, ¿vale?
puesto que al final la edición remaster pues es 99,99% compatible, ¿vale? Con la segunda edición, ¿vale? Sin ningún problema. El único problema estaría en lo que son los bichos, ¿vale? Puesto que continuamente se nos hace referencia al bestiario 1 y al bestiario 2. Si asumimos que el manual de Monstruos 1, que es la edición remaster del bestiario 1, pues nos faltaría el manual de Monstruos 2, que entendemos, ¿vale? Que sería la edición remaster del bestiario 2, ¿vale? Porque todavía no está publicado en español y suponemos que en el futuro acabará saliendo. De todos modos, se puede utilizar los bestiarios directamente de la edición, de la segunda edición normal, sin ningún problema, o incluso acudir, si no te supone mucha cuestión el inglés, pues a la propia página de Paizo, donde tienes todo el sistema con todas las estadísticas de monstruos disponibles, ¿vale? Así que, como digo, no habría problema. Es una campaña extensa, es una campaña densa, ¿vale? Realmente densa, con muchísimas cosas. Ya habéis visto que básicamente un manual de estos ya sería una campaña por sí solo, pero tenemos dos que nos presentan básicamente todo lo que podríamos encontrar en cualquier campaña publicada, ¿vale? Tenemos una campaña como tal, tenemos una campaña de exploración de hexágonos, de mundo abierto, con gestión de reino, con reglas de guerra, con un montón de enemigos finales, ¿vale? Es decir, tenemos todo lo que se puede desear, esperar de una campaña, por lo cual es realmente completísima. En un formato muy atractivo, ¿vale? Y que creo que es una gran decisión de diseño el hecho de que lo hayan dividido en dos volúmenes que son más manejables, ¿vale? Uno solo hubiese sido un ladrillo tremendo, aun cuando evidentemente te vas a tener que llevar los dos, puesto que, sobre todo si estás jugando el primer tomo, necesitas los apéndices que te vienen en el segundo, pero si estás jugando en el segundo tomo necesitas los hexágonos que te vienen descritos en el primero, así que de todo modo vas a tener que ir cargando con los dos volúmenes. Me parece una campaña que está muy bien, que les da mayor importancia a las decisiones de los personajes, ¿no? Con respecto a esa creación del reino, que es todo un subjuego que les puede incluso distraer, ¿no? De muchos de los sucesos, acontecimientos que se vayan desarrollando dentro de la propia campaña, ¿no? Y ahí habrá que estar atento, pero creo que es muy interesante, ¿no? Y que da muchísima libertad. Esta sí que es una campaña que da muchísima libertad a los personajes para poder establecer relaciones con quien quieran, para poder enfrentarse a quien quieran, para poder construir su reino de la manera que consideren oportuno y necesario, ¿vale? Por lo cual creo que es una de esas campañas que los jugadores van a disfrutar como enanos, ¿vale? Que la van a disfrutar enormemente y creo que de manera muy justa y merecida y que, pues como os decía al principio, se ha convertido ya en un paradigma dentro de lo que son las campañas de juegos de dados de 20, ¿vale? Que en muy poco tiempo pues ha logrado alzarse al podio, ¿no? Al Olimpo de lo que es esta serie de campañas, pues logrando esa posición de manera justa y absolutamente incuestionable. Eh, si yo os digo que es compleja, que es difícil de llevar a la mesa, que desde luego una campaña mucho más encarrilada, mucho más ligera, mucho más sencilla, es mucho más fácil de dirigir, pero que si bien todo ese trabajo necesario para poder dirigirla, para poder llevarla a la mesa, aunque sea mayor, también van a ser mayores los frutos de que va a proveer a esa mesa donde se haya llevado, ¿vale? Donde va a ser mucho más disfrutada y que desde luego pues yo creo que se lo van a pasar muy bien, ¿no? Quienes la jueguen, porque como digo, pues ya es una campaña mítica y posiblemente la mejor campaña publicada para Pathfinder, ¿vale? Esto evidentemente ya estamos hablando de opiniones personales, ¿no? Donde cada uno pues tiene sus propios gustos, pero que creo que es incuestionable que tiene que estar en el top de cualquier aficionado de Pathfinder, ¿no? Han logrado un producto redondo
no solo en contenido, también en continente, y que desde luego pues la espera ha merecido la pena, ¿vale? Para tener pues algo tan clásico, mítico, épico, icónico como es esta senda de aventuras de Forjador de Reyes para Pathfinder 2 segunda edición. Bueno, esta es mi tocho reseña de esta campaña que me ha costado, me ha costado ponerme con ella porque tener que leerte varias veces para poder asimilar todo lo que había dentro de estos dos tochazos, ¿vale? Pues ha sido complejo, ha sido una labor ímproba, pero creo que ha merecido la pena y he disfrutado enormemente el poder traerla aquí al canal para todo aquel que se pase y disfrutar de estos ratitos de rol, ¿vale? Que tanto nos gustan por el canal y espero que os haya gustado tanto como a mí. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.